Vamos a hablar hoy sobre los medios de siembra. Vamos a hacer un tema que lo puedo utilizar en cualquier medio de siembra, en cualquier tipo de planta. Today we are going to talk about soil mix, but we are going to talk in general, so we could use this that we are going to discuss today. We could use it either in bonsai or on your houseplants also. Let's begin by explaining the ingredients that we are going to use and what is the function of each ingredient. Vamos a explicar primero los ingredientes que vamos a utilizar en nuestra mezcla y cuál es la función de cada uno de los ingredientes. Para comenzar con los ingredientes, lo primero que voy a explicar es cuál es lo más denso y cuál es lo más poroso. So the first thing we are going to explain is which is the more dense material that you could use and which is the more porous material that we could use. So we are going to talk about clay and we are going to talk about sand. Let's begin by explaining what is clay. Vamos a empezar, vamos a hablar de barro y vamos a hablar de arena. Pero vamos a hablar primero de el barro específicamente. Bueno, el barro, clay, tiene una partícula promedio de 0.02 milímetros. Clay have a particle, an average particle of 0.002 millimeters. That means that the particles are so small, very small particles. Las partículas son bien pequeñitas. Si echamos agua por aquí, if we put water on top, it will go 12 inches in 24 hours. Okay? Because the particles are very small. Las partículas son tan pequeñas que va a recorrer 12 pulgadas en 24 horas. Okay? So imagine a plant that have very tiny roots. Imagínate una planta que tiene unas raíces muy finas luchando por pasar entre esas partículitas pequeñas que tiene el barro. Fighting to pass through those little particles that clay have. It's very difficult for them to run all the way to the end. Va a ser muy difícil que las raíces caminen por este material que es muy denso. Okay, that's clay. Let's talk about sand. Here we're going to talk about river sand. Vamos a hablar de arena de río. La arena de río tiene una partícula promedio de 0.05 a 1.0 milímetros. The particles of the sand will vary in size from 0.05 to 1.0 millimeters. That means that the particles will be small and big all together, small and big, different sizes, from 0.05 to 1.0 millimeters. So if we pour water on top, si ponemos agua encima, en las mismas 24 horas, on the same 24 hours, it will run through here 1,500 feet. Va a recorrer 1,500 pies de profundidad. ¿Ok? So this is very porous. Es bien porosa. ¿Qué quiere decir eso? Que las raíces de la planta en este medio van a ser todavía mucho más rápidas, van a crecer mucho más rápido. So the roots on this soil medium will grow a lot faster and will divide a lot faster. How fast could be this? I want you to think about this. Quiero que piensen en esto. ¿Cuán rápido es esto? Cuando usted tiene una ola llegando a la playa, when you have a wave arriving to the beach, once the wave falls to the sand and retires, immediately the sand absorbs all the water. Cuando tú tienes una ola que llega a la orilla de la playa y se retira, inmediatamente la arena absorbe todo el agua. Eso es arena de playa. So beach sand is even smaller than river sand, okay? And it's very fast. Imagine with river sand. So these are the two main opposite sides, okay? So one of these actually will be this. Uno de estos dos, estos son los dos lados opuestos. Este sería uno de los componentes del medio de siembra que vamos a utilizar. This will be one of the main ingredients of the soil mix that we are going to recommend. Let's go now for the second step. Now, we have the main ingredient that we are going to use that will be river sand. So this is the main ingredient, okay?
Este es el primer ingrediente que vamos a utilizar, arena de río. ¿Ok? Ahora, let's do first a general soil mix, not for bonsai, general soil mix. Our regular soil mix should be 1 part of river sand. Una mezcla regular que puede servir para cualquier planta. Va a ser una parte de arena de río. The second ingredient will be soil. El segundo ingrediente va a ser la tierra. ¿Cuál es la función de la tierra? What will be the function of the soil? Nutrients. Okay, river sand doesn't have any nutrients. La arena de río no tiene ningún nutriente. La tierra sí tiene nutrientes. Soil do have some nutrients. So, we are going to use 1 part of river sand, 1 part of soil, and in this case, for this is a general soil mix, not for bonsai, a regular soil mix, a regular soil that we are going to use, we could use any soil. The third ingredient, el tercer ingrediente, como es una tierra con una mezcla para cualquier tipo de planta, no vamos a buscar cuál es la mejor tierra, eso lo vamos a hablar en la siguiente parte. Ahora, la tercera parte sería musgo, peat moss. The third part will be peat moss, and we are going to use also 1 part of peat moss. Entonces, a regular soil for any plant will be river sand, soil, and peat moss. Which is the function of the river sand? Which is the function of the soil? And which is the function of peat moss? ¿Cuál es la función de la arena del río? ¿Cuál es la función de la tierra? ¿Y cuál es la función del peat moss? In this case, drainage. We have a lot of drainage here, and we prevent from compacting the soil. The second, nutrients. Soil va a ser nutrientes. La primera va a ser evitar que se compacte el terreno y drenaje. La segunda va a ser los nutrientes. Nutrients, we're going to get it with soil. And the third one, humidity. La tercera, humedad. Y también evitamos que se compacte el terreno. Peat moss or moss also will allow you to prevent to compact the soil. So a perfect soil mix will be 1 part, and 1 part. But what about bonsai? When we talk about bonsai, we could improve this soil mix. Cuando hablamos de bonsai, nosotros podemos mejorar este medio de siembra. First thing we are going to do, let's improve the sand. La primero que vamos a hacer es cómo mejoramos la arena. On a bonsai soil mix, we are going to sieve the sand. En una mezcla para bonsai, nosotros vamos a cernir la arena. ¿Por qué la vamos a cernir? Porque el mejor grano de la arena sería el grano que va entre 1/8 de pulgada a 1/4 de pulgada. So, on the river sand, we will have dust, we will have medium-sized grain, and we will have large-sized grain. The perfect grain will be from 1/8 of an inch to 1/4 of an inch. So, river sand will be either from 1/8 to 1/4 of an inch. Okay? We will remove the sand, the dust. Vamos a quitar totalmente el polvo de la arena y vamos a quitar totalmente los granos grandes de la arena. And we are going to use this only. Vamos a usar solamente el grano del medio. Bien, el cernidor trae 3 niveles. The sieve set have 3 levels, or maybe 4. You remove the bottom part and you remove the top part. So, what about the soil? ¿Qué pasa con la tierra? We could still improve the soil. Which is the best soil? ¿Cuál sería la mejor tierra que podemos conseguir en el mercado? Humus, composta. What we call compost is the best soil. You could get it on the market, you could get it on garden stores, on hardware stores, la puedes conseguir en jardinería o la puedes conseguir en ferretería, pero también la puedes hacer en tu casa. You could also do your own compost. Compost is better than using any other soil that you could buy on bags. Es mucho mejor hacer o comprar composta que comprar la tierra que venden en la jardinería en saco, que no es composta. The third ingredients, peat moss or moss, musgo, peat moss, lo puedes conseguir también en cualquier jardinería. You could find it in any garden store, or you could find it on warehouse, and this will keep the humidity on our soil mix. So perfect bonsai soil mix will be sand this size, not mixed river sand. We are going to sieve river sand. Instead of soil, we're going to use compost or
humus and peat moss. En el caso de la mezcla para bonsai vamos a utilizar arena de río, pero que sea entre 1/8 y 1/4 de pulgada de grano. Tierra vamos a utilizar, en vez de tierra, vamos a utilizar composta o humus y musgo para evitar que se compacte el terreno. Ok, what happens if I have Portulacaria or desert rose or any plant that needs little water? ¿Qué pasa si tenemos una planta que necesita poca agua? Then we change our soil mix. Vamos a cambiar de fórmula. We are going to use, for plants that need a lot of drainage, we're going to use 3 parts versus 1 part and 1 part. Or we could even use more. We could use, wow, you could use 3 parts of this and 1 part between these two, half and half. That will mean 75% of our soil mix will be river sand. It could be lava rock, it could be Lica, it could be Akadama, and the other 25% will be between soil and peat moss. So, una mezcla perfecta para bonsai tiene que ser o puede ser 75% de arena de río o piedra volcánica o Lica o Akadama o todas estas mezcladas, y 25% de una mezcla que tenga composta y que tenga musgo. ¿Ok? 75-25 es una mezcla ideal para bonsai. Let's suppose and think that you want to you live on an area that rains a lot. A lot of rain, you need to increase your amount of drainage and reduce your amount of moss. Si tú tienes un sitio que llueve mucho, tienes que aumentar tu grano y reducir tu humedad y tu retención. On the other hand, if you live on a very dry place, you need then to grow on this a little bit more of peat moss, a little bit more of soil, and less of sand. Si tú vives en un área que es muy seca y tú necesitas que tus plantas estén un poco más húmedas, entonces aumentas la cantidad de estos dos ingredientes y reduces la cantidad de arena del río. I hope that you have learned a little bit more about soil mix. Espero que hayan aprendido un poquito más sobre los medios de siembra. And please practice. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. No olviden suscribirse al canal de YouTube para que sigan viendo nuestros videos que vamos a estar haciendo continuamente. We are going to continue doing this video at least 2 or 3 times a week. So please subscribe to our YouTube channel. Thank you and see you next time. Nos vemos próximo.